arrancamos nomás. Dale. Gracias por venir, Flor. Bueno, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien. ¿Vos? Muy bien, gracias. Se dice que vivimos en un mundo con drogas, y te escuché decirlo en varias notas. ¿Qué implica que vivimos en un mundo con drogas? Y que vivimos en un mundo que desde ya hace muchísimos siglos hace uso de diferentes sustancias, muchas de las cuales hoy en día se conocen como sustancias psicoactivas ilegales, y que por más que se ha intentado prohibir o regular de alguna forma, de manera restrictiva y represiva el uso de estas sustancias, esto, digamos, no ha sucedido, sino que al contrario, digamos, los patrones de consumo han aumentado e incluso se puede decir que no solo han aumentado los patrones de consumo, sino que también al no haber control sobre las sustancias que se consumen, también se producen muchos efectos negativos sobre la salud de los usuarios, ¿no? Eso sin hablar ni siquiera de todo el aparato represivo, ¿no? Para con las personas que usan y venden estas sustancias, ¿no? ¿Qué implican esos efectos negativos? En términos de salud, Sí. y por ejemplo, una persona que hace uso de sustancias psicoactivas o ilegales no dispone de ningún tipo de control sobre lo que está consumiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, concretamente que la persona no sabe que está consumiendo. O sea, no es como un remedio en el cual uno tiene una caja con un prospecto que le dice cómo está compuesto, y más allá de cómo está compuesto, cuáles pueden ser los posibles efectos adversos. O una compra, no sé, cualquier, sobre todo las pastillas, ¿no? Y no sabe qué es lo que contienen. Por eso también han aparecido varias ONG que analizan la composición de estas sustancias justamente como una práctica de reducción de daños, ¿no? Pero bueno, en la Argentina esto está bastante retrasado, producto también de que la ley 23737, que es la ley de drogas, en su momento perseguía incluso este tipo de prácticas, entendiendo que eran una forma de alentar el consumo y demás, ¿no? Bueno, está arreglado en algunos artículos de la normativa. ¿Sigue sucediendo esa persecución hacia las políticas o hacia las prácticas de reducción de daños? En verdad lo que sucede es que las políticas de reducción de daños no han tenido un gran apoyo por parte del Estado históricamente, ¿no? Entonces siempre han funcionado bastante a pulmón. Es decir, si pensamos en las primeras políticas de reducción de daños que se implementaron en la Argentina, estamos hablando de fines de la década del 90, principios de la década del 2000, donde hay un aumento, ¿no?, de personas usuarias de drogas por vía inyectable viviendo con VIH-Sida. Y en ese momento, quienes ejecutaban los programas de reducción de daños eran organizaciones de la sociedad civil que fundamentalmente recibían fondos de organismos internacionales, que bueno, estábamos en un momento de políticas neoliberales, ¿no? Entonces funcionaba con estos mecanismos y nunca recibieron realmente un respaldo del Estado. En los últimos años sí, afortunadamente podemos decir que la palabra reducción de daños ha ido copando, ¿no?, un poco el escenario, aparece en determinadas normativas, en manuales, incluso elaborados por el Estado, pero digamos que no podría, digamos, señalar que existe una política de reducción de daños desde el Estado, ¿no? O sea, una política de reducción de daños completa, cabal y sobre todo útil para usuarios y usuarias de drogas, de cualquier sustancia, sería que haya, por ejemplo, testeo de sustancias, ¿no? ¿No se hace porque no se quiere, porque no hay presupuesto o porque hay falta de información y de ambición política para avanzar en este tipo de políticas? No, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con que siempre se asoció las políticas de reducción de daños, o sea, a, si se quiere, alentar el consumo de sustancias, ¿no? Una visión completamente errónea, y eso se viene arrastrando pese a que hoy en día hay políticas de reducción de daños, pero otro tipo de políticas de reducción de daños. Hoy en día se habla de políticas de reducción de daños, por ejemplo, a ofrecerle a la persona que está, no sé, en situación de calle con un consumo muy problemático, una ducha, un lugar para dormir, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que reduzcan otros riesgos que tienen y vulnerabilidades que tienen las personas que consumen sustancias psicoactivas ilegales, pero todo lo que tiene que ver con cuidar a las personas que usan sustancias y qué es lo que están consumiendo, eso todavía, digamos, creo que se choca con bastantes, resquemores y, se puede decir de alguna forma ciertas, ideas morales sobre lo que debería ser correcto y no correcto, digamos, impulsar desde el Estado, ¿no? ¿Crees que con todo lo que refiere a drogas aparecen cuestiones religiosas y de la moral y de lo que supuestamente tenemos que hacer? Totalmente, digamos. En realidad, el paradigma prohibicionista, las bases del paradigma prohibicionista son fundamentalmente morales, ¿no? Si uno piensa cómo nació el paradigma prohibicionista en el mundo, lo que se encuentra es fundamentalmente con que a nivel global las primeras menciones que hay sobre sustancias psicoactivas en normativas eran de corte administrativo. Estamos en una época en la cual estamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
estábamos en un momento de dinamización de la economía capitalista y de una preocupación por sanear el ambiente urbano, también por regular la profesión médica, por regular también la circulación de bebidas, alimentos y también de sustancias, ¿no? Ya sea las que se denominaban medicamentos como las que se denominaban drogas. Y aparecen ese tipo de normativas, tanto en Argentina como también en los Estados Unidos. En determinado momento, el uso de sustancias psicoactivas ilegales aparece, sobre todo en Estados Unidos, asociado al consumo que hacen determinados grupos de estas sustancias, ¿no? Entonces ya se van a aunar argumentos xenófobos y racistas con el uso de sustancias. Esto no quiere decir que nacieran estos argumentos xenófobos y racistas en relación al uso de sustancias, sino que el uso de sustancias vino a reforzar ya estas cuestiones. Entonces se asociaba determinados usos a determinadas poblaciones. Por ejemplo, el uso de cannabis o marihuana, ¿no? A las poblaciones mexicanas, el uso de heroína y cocaína a las poblaciones negras, el uso de opio a los chinos, el alcohol con los italianos, con los irlandeses. Y producto de esto es que comienzan a propulsarse desde sectores conservadores asociados, sobre todo a grupos religiosos de corte puritano, la creación de normativas, ¿no?, que regularan la circulación de estas sustancias. Anteriormente es importante tener presente que estas sustancias circulaban libremente y que eran utilizadas, por un lado, por ambientes, si se quiere, snob artísticos, y por otro lado también eran de uso cotidiano. O sea, había tés antiinsomnio, había píldoras somníferas, digamos, que tenían tanto cocaína como, por ejemplo, también cigarrillos para el asma con cannabis. Entonces eran de circulación habitual. Y bueno, como decía, en este contexto en el cual para determinados grupos asociados a confesiones religiosas puritanas, comienza a verse esto como un problema y se intenta impulsar modificaciones normativas para que se reprimiera, ¿no?, y se regulara la circulación y el consumo de estas sustancias. Ahora bien, lo cierto es que en Estados Unidos estos grupos no tienen, pese a que nacen ahí, no tienen suficiente fuerza como para lograrlo. Entonces, a nivel, si se quiere, de estrategia política, lo que hacen es propulsar, ¿sí?, o impulsar en realidad reuniones de carácter internacional para que estas reuniones de carácter internacional luego, ¿no?, que terminaban en convenciones y demás, generaran consenso al interior del propio país para sacar normativas de corte represivo. Y esto lo van logrando. En las primeras, la primera reunión, la primera convención internacional, que es la de Shanghái, no hay demasiado apoyo para regular el opio, porque era un negocio muy lucrativo para los países europeos. Pero ya Estados Unidos comenzaba a, si se quiere, introducir, ¿no?, esta idea de tener en cuenta la finalidad médica del consumo de las sustancias. Y esto también tiene que ver con la profesionalización de la medicina y demás, ¿no?, y los intereses médicos. Y esto va a terminar quedando plasmado finalmente en la Convención de La Haya, donde todos los países se comprometen a, si se quiere, intentar controlar la circulación y el uso de estas sustancias de acuerdo a sus finalidades médicas. Ahora, ¿qué sucede? Lo cierto es que posteriormente, cuando se firma la Convención del 61, que es la Convención Única de Estupefacientes, y se crean los listados de sustancias, finalmente lo que uno nota es que no hubo un análisis científico real de cuáles eran, digamos, los efectos de cada una de estas sustancias, sino que algunas sustancias directamente y de manera muy selectiva y arbitraria fueron, digamos, clasificadas como sustancias nocivas para la salud, que no tenían ningún tipo de finalidad médica, como por ejemplo el cannabis, ¿no?, que hoy en día, por la creencia y moral de algunas personas, lo podríamos decir. Claro, no había sustento científico para esa decisión. Claro, era, digamos, por supuesto, este impulso, por un lado, moralista de estos grupos religiosos, por otro lado, del interés de la corporación médica por regular el uso de estas sustancias y quedarse ellos con, si se quiere, el monopolio de la prescripción. Y por otro lado, también entran en juego toda una serie de intereses económicos, ¿no?, sobre todo en lo que respecta al cannabis, por ejemplo, ¿no?, con la industria naciente del plástico. Entonces entran todas estas cuestiones en juego, ¿no? Hay una pata moral, hay una pata sanitaria, hay una pata económica, ¿no?, intereses económicos, y todas estas cuestiones, no se van incluso abandonando, sino que se van yuxtaponiendo a lo largo de los años a medida que también va evolucionando y se va complejizando el paradigma prohibicionista, ¿no?, hasta que llegamos a hoy en día, si se quiere. ¿Cómo llega el prohibicionismo a Argentina? Argentina llega de la mano, en realidad, de recomendaciones de los Estados Unidos. Tenemos que situarnos primero, digamos, en un contexto, estamos a principios del siglo
en el siglo XX, en el cual, digamos, las tesis higienistas estaban en boga y el peligro, llamado peligro de la toxicomanía, va a entrar en esa línea, ¿no? Se va a nutrir, por un lado, de las concepciones francesas sobre la psiquiatría y la salud mental y de las concepciones de la criminología italiana y belga, y va a quedar definida como una enfermedad degenerativa con propensiones delictivas propia de caracteres débiles, ¿no? Y la suerte de quienes usaban drogas, entonces va a quedar muy pegada a las de otros grupos sociales como vagos, mendigos, prostitutas, que eran considerados, seres peligrosos, más allá de estuviesen o no cometiendo un delito, ¿no? Y por ende había que encerrarlos, ¿no? Para evitar que propaguen el mal al resto de la sociedad. Ahora, lo interesante es que, a diferencia de estos otros campos, en donde por ahí estos peligros para el orden social nacían de cuestiones que eran consideradas problemáticas en nuestro país, lo cierto es que en Argentina no había un uso problemático de sustancias. Entonces, la idea de construir este peligro de la toxicomanía viene de la mano de las recomendaciones de Estados Unidos, que ya además se venían plasmando en los primeras convenciones de carácter internacional. Y quien trae estos asuntos a la Argentina es Leopoldo Bard, que es un diputado de la UCR, que también había sido presidente de River, médico higienista, quien en 1924 o en 1923 escribe un proyecto de ley para reprimir la toxicomanía. Y en 1924 finalmente logra que, en primer lugar, se pene al que vendía, pero no hacía que consumía. Y años después, en el 26, logra que se modifique, que se complemente esta normativa con otra que va a punir al que use estas sustancias, ¿no? Con apoyo de la prensa escrita y también del comisario de la policía de la ciudad. Lo interesante también es que no fue sencillo en ese momento que se sancionara esta normativa, porque, como generalmente sucede, quienes componían, el cuerpo parlamentario eran o abogados o médicos. Y varios médicos no estaban a favor de reprimir, el uso de estas sustancias porque eran de uso corriente. Entonces hubo un gran esfuerzo de advocacy, si se quiere, de Bard, ¿no? Trabajando con la prensa escrita, trabajando con la policía, para que finalmente se puniera a quien, tuviese en su poder estas sustancias y no pudiera, dar razones legítimas de su tenencia, ¿no? De ahí sale, por ejemplo, lo que hoy tenemos como ley de drogas. Claro, estas son modificaciones al Código Penal, una del 24, otra del 26, y después tenemos otra serie de normativas que se van modificando, ¿no? Después tenemos las modificaciones en la década del 60, otra en la década del 70, y después finalmente la que tenemos hoy en día, pero sí, esas son las primeras normativas de corte penal, ¿no? Anteriormente, como les decía, había otras de corte administrativo. Por ejemplo, en 1905 está la ley del ejercicio de la farmacia y su reglamentación, pero ahí la idea no era reprimir el uso de estas sustancias, sino reglarlas, porque incluso no estaba esta normativa circunscripta al cáñamo indiano, como se denominaba el cannabis, a la cocaína o al opio, sino que era todas las sustancias. Era para decir, quiénes tenían la potestad de poder venderlas, en qué cantidad, cómo había que venderlas. Y también había una ordenanza del Departamento Nacional de Higiene del 19 que sí, ¿no?, proponía regular la importación y el flujo de estas sustancias, ¿no? Pero no había ninguna norma de corte represivo. ¿Qué viene implicando en Argentina, corregime si estoy equivocado, el segundo párrafo del artículo 14 de la ley de drogas, tan emblemático, que justamente se mete con el consumo personal que podemos hacer quienes habitamos este país? ¿Qué viene implicando eso en la práctica en estos 35 años de la ley? ¿35? No, más. 89. Vos decís desde el 26 hasta el 35. Sí. Y fue mutando, digamos que en primer lugar el blanco siempre obviamente, implica ya desde el vamos, ¿no?, que la forma en que se aborda a las personas usuarias es desde la ley penal, ¿no? Eso para empezar. Y después, sí, lo que va a ir cambiando, si se quiere, es el blanco de las detenciones policiales. Entonces, a principios del siglo, quienes eran blanco del accionar policial era esa población entendida como bohemia, marginal, propiamente del tango, de la prostitución, y ya promediando, o cerca de más en la década del 60, quienes van a ser blanco, ¿sí?, de detención policial son jóvenes usuarios de anfetamina, o sea, estudiantes que usaban anfetamina, que era muy común en esa época, y también de marihuana. Es decir, los jóvenes hippies y estudiantes. Y en ese va a ir también mutando quienes van a hablar sobre estas sustancias, ¿no? Si a principios del siglo eran los médicos higienistas,
en la década del 60, quienes van a fundamentalmente ocuparse de estas temáticas son los médicos toxicológicos. Los toxicólogos, los médicos toxicológicos. Y esto va acompañado también en la década del 60 de dos grandes cambios a nivel, digamos, normativo. En realidad se produce una reforma tanto al Código Penal como al Código Civil, ¿no? Porque estamos en plena dictadura de Onganía, pero dentro de estas grandes reformas de los dos códigos se va, por un lado, a punir con penas más altas a quien vende estas sustancias, pero no al que consume. Esto tiene que ver, siempre dice, curiosamente, ¿no? Durante una dictadura, fueron los únicos 5 años en que Argentina no se pugnó, digamos, la tenencia para consumo. Esto venía en realidad en línea con lo que se proponía en Estados Unidos, donde preocupaba el aumento del consumo entre las capas medias. Entonces viene en esta línea, pero muchas veces esto llevó erróneamente a pensar que en la Argentina no se perseguía a los usuarios. Y esto es un error, ¿por qué? Porque poco tiempo después de la reforma del Código Penal viene una reforma del Código Civil, en donde se va a habilitar la internación compulsiva de los llamados toxicómanos en determinados lugares, ¿no? Sobre todo hospitales psiquiátricos, prácticamente sin ningún control médico. O sea, a la policía se le habilitaba a detener personas supuestamente intoxicadas sin ningún tipo de control médico y eran llevadas a diferentes lugares. Entonces, lo que sucede también en la década del 60 es no solo que cambia el foco de la detención policial, sino que además, al aumentar la cantidad de detenciones, se van a comenzar a abrir los primeros centros de atención de los consumos problemáticos. Algunos de ellos son el FAT, que es una ONG que tenía, digamos, políticas así novedosas para la época, pero otros, por ejemplo, como el servicio 30 Bris en el Hospital Borda, ¿no? Va a recibir sobre todo personas, digamos, contra su voluntad que venían, ya sea por orden judicial o de la mano de la policía, ¿no? El caso, si se quiere, más emblemático es el de Tanguito, ¿no? En esa época. Con la ley de salud mental, que te escuché hablar bastante sobre eso, cómo se da ese cortocircuito, y le sumo una variable más, que es la ley de cannabis medicinal. ¿Qué implican en esas 3 normativas, ley de drogas, cannabis medicinal y salud mental? Entiendo que tenemos un cortocircuito importante. Sí, hay como un marco normativo sumamente contradictorio. La ley de drogas actual es muy parecida, digamos, a las leyes que estoy nombrando, o sea, reprime tanto la tenencia para consumo como la tenencia para comercialización, con penas bastante elevadas. Esto, bueno, y también lo que hace es penar el cultivo, ¿no? Incluso con penas más altas, porque lo que sucede con el cultivo de cannabis es que lo que se llama el cultivo simple está dentro de un artículo, que es el artículo 5, que está pensado para comercialización de sustancias. Entonces, las penas del cultivo arrancan en 4 años, lo que significa que no son delitos excarcelables. Entonces, una persona que es acusada del delito de cultivo simple, ¿no? En realidad es una infracción al artículo 5A, para decirlo en términos, si se quiere, digamos, del marco normativo, puede, digamos, quedar presa entre 4 a 15 años. Entonces, esto, en primer lugar, entra en contradicción con la ley de cannabis medicinal, ¿no? Porque la ley de cannabis medicinal está reconociendo que el cannabis tiene fines terapéuticos medicinales. Y por otra parte, existe una ley de drogas que penaliza a las personas que tienen, consumen y cultivan cannabis, ¿no? Y aquí creo que el gran problema que hay es que se intenta construir esta idea de que hay un uso, que en realidad, no sé si no es que hay un uso, que hay una sustancia buena, que es el cannabis medicinal, y hay una sustancia nociva, que es la marihuana, como si no fuesen la misma planta, ¿no? Entonces, las personas que, incluso es lo que se está hablando hoy en día, se está resaltando bastante esta idea, ¿no? Como hay determinadas personas que utilizan cannabis, que es un medicamento bueno para la salud, y otras personas que se drogan con marihuana. Esto fue un argumento que se utilizó mucho en otros países, en Colombia se usó mucho, en Estados Unidos también, y acá en Argentina durante el debate de la ley de cannabis medicinal no sucedió tanto, pero ahora sí se está trayendo mucho este argumento. Y el gran peligro de esto es que se está utilizando una sustancia que estaba en una lista prohibida, justamente que yo creo que lo que tenía de positivo el debate en torno al cannabis era que permitía romper con esta falsa dicotomía propia del prohibicionismo de sustancias buenas que curan y sustancias malas asociadas al vicio, ¿no? Porque el cannabis puede ser utilizado de fines recreativos como terapéuticos. Bueno, lo que están intentando hacer es volver a crear esa zanja que, por un lado, deje la marihuana y, por otro lado, el cannabis medicinal. Entonces, ese es el gran problema, creo, de cortocircuito entre la ley penal y la ley de cannabis medicinal, que, en definitiva, al no modificarse la ley penal, lo que termina sucediendo es que cuando
cambia el gobierno y hay por ahí otra política de drogas, las personas que cultivan cannabis de repente se encuentran, ¿no? bajo la lupa de la persecución penal. No importa si tenés una planta en el balcón y es para consumo propio. No, las cantidades de plantas de cannabis, yo estoy ahora trabajando en un relevamiento de causas a personas que cultivan, personas que fueron allanadas y que han tenido causas por cultivo de cannabis en todo el país entre el 2010 y el 2020, en base a personas, digamos, que se han puesto en contacto con agrupaciones canábicas, ¿no? Y en base a este listado yo hice entrevistas a varias personas, relevé 49 casos en diferentes puntos del país. Y claramente lo que se advierte es que, excepto algunos pocos casos en donde hay gran cantidad de plantas, la mayor parte son cantidades irrisorias de plantas, menos de 10 plantas. Y los casos donde hay gran cantidad de plantas son personas que son reconocidas al interior del activismo, incluso figuras públicas, que son cultivadores que lo hacen con usos terapéuticos, medicinales y además solidarios que lo hacían hace 20 años ya, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de este tipo de personas que muchas veces incluso terminan con causas, digamos, no por cultivo, sino por cultivo para comercialización. Y lo que sucede también en algunos casos, sobre todo cuando las figuras no son tan públicas y no tienen tanto respaldo del activismo, o incluso se ponen, luego de caer, digamos, en cana, por decirlo en criollo, luego de caer en cana, se ponen en contacto con el activismo, lo que sucede es que terminan con causas que son elevadas a segunda etapa, juicio oral, y terminan, porque tienen familia y están presos, terminan accediendo a un juicio abreviado, declarándose culpables, es decir, justamente para poder salir de la cárcel y volver con sus familias, porque son el único sostén del hogar. Entonces, genera situaciones realmente muy complicadas. Gente con 1, 2 plantas, estamos hablando, 3, 5, hasta 9, incluso márgenes dentro de lo que está previsto hoy, el cultivo con fines terapéuticos medicinales, ¿no? ¿Qué implicó la ley de cannabis medicinal en términos de militancia, sociedad civil? ¿Es un paso adelante? ¿Fue una victoria que se celebra? ¿Cómo lo ves? A ver, por un lado, la ley de cannabis medicinal, si vamos a lo estrictamente normativo, en un primer momento fue algo muy restrictivo, ¿no? Porque lo que creó fue un programa de investigación en donde se preveía solamente la importación de aceite, o sea, el acceso vía importación de aceite, y estaba previsto para una única patología, que era la epilepsia refractaria. No obstante, sí, lo cierto es que más allá de que el resultado fue un poco magro en términos legislativos, sí puede ser leído como un avance en términos de conquista de la opinión pública, ¿no? O de cambio en la visión de la opinión pública respecto a la sustancia, ¿no? No obstante, sí, igual al mismo tiempo, digo, si bien la opinión pública comenzó a ver el cannabis como una sustancia terapéutica, creo yo que todavía en varios sectores se sigue asociando el cannabis a usos terapéuticos medicinales y aparece, ¿no?, otro uso, el de la marihuana, como asociado, digamos, al vicio y a la drogadicción y demás. No creo que eso todavía no se logró desarticular del todo. ¿Qué crees que hay que hacer para desarticular del todo? Sobre todo, me animo a decir a título personal, que siga habiendo como ciertas ideas un tanto conservadoras en cuanto a la marihuana y en cuanto a decir la palabra porro y hablar de que el uso recreativo y el uso medicinal. ¿Qué crees que hace falta transitar? Mira, es algo bastante complicado porque estamos transitando ya más de 100 años de prohibicionismo, ¿no? En la cual se ha, digamos, reforzado una y otra vez que la marihuana, la cocaína, el MDMA, los hongos son sustancias nocivas para la salud, incluso alguna de estas que todavía no se exploró mucho, pero como el MDMA o los hongos que están siendo útiles para, digamos, algunos trastornos, digamos, psicológicos o incluso también para síndromes de estrés postraumático. Se están haciendo pruebas en otros países con estas sustancias, pero creo fundamentalmente que hay que desandar ese camino. Y yo ahí muchas veces lo que señalo, ¿no?, es que cuando incluso desde el propio activismo se dice el uso de cannabis es siempre terapéutico, yo digo, no hay que decir eso, porque eso es replicar las bases del prohibicionismo. Es sacar solamente a la marihuana de esa lista de sustancias nocivas y ponerla dentro de las sustancias buenas. Y en realidad lo que tenemos que entender es que no existen sustancias buenas y sustancias malas, sino que el uso que se hace de determinadas sustancias puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Obviamente que hay sustancias que son más riesgosas para la salud que otras, pero no es en sí la sustancia, sino los usos que se hacen de la misma. O sea, si pensamos que incluso los medicamentos psiquiátricos, te tomás más pastillas de más,
y no la contás. Entonces, me parece que no pasa por la sustancia sí, sino justamente por el uso que se hace. Y además del uso que se hace, por la calidad de la sustancia. Entonces, ahí es importante, como decíamos al principio, pensar en la necesidad de que estas sustancias estén reguladas, no como una forma, porque siempre se confunde regular como liberar el uso y incluso propiciar el uso y llamar a la gente a que use sustancias. No, es regular para justamente evitar, ¿no?, que la gente muera, ¿no?, por el uso de sustancias adulteradas, como pasó hace poco con con el episodio de la cocaína adulterada, que la gente que había consumido cocaína adulterada no quería ir a los centros de salud por miedo a terminar con una causa. Y eso para mí es inconcebible. O sea, no puede ser que una persona que tiene en riesgo su salud y su vida por el consumo de una sustancia que no está, que ha sido adulterada, no pueda acudir libremente al sistema de salud, ¿no? Y en términos políticos y sobre todo legislativos, ¿qué camino hace falta transitar de acá en adelante para estar unos pasos adelante? Y el gran problema que tenemos, creo yo, es el mismo que ha tenido, la campaña nacional por la interrupción voluntaria, del embarazo, en donde la Iglesia juega un papel clave y en donde nuevamente lo que parece estar, en tela de juicio es lo que hacen las personas con su vida y no, en realidad, el bienestar y la salud de las personas y también, por supuesto, el goce, ¿no? El goce ni se habla. No se habla. Pero bueno, creo que en términos de discurso político, el discurso político de la campaña nacional por el aborto es muy similar al que podemos tener, desde quienes propiciamos una reforma integral a la ley de drogas, ¿no? El centro tiene que estar justo, el centro de... O sea, no es que nadie está llamando a las personas a abortar, nadie está llamando a las personas a usar drogas. Lo que estamos hablando es que las personas que van a utilizar drogas, las personas que van a interrumpir su embarazo, lo hagan en las mejores condiciones posibles, con la mayor cantidad de información y además, ¿no? No dejar de lado esta idea del goce. No es que las personas no tienen que tener relaciones sexuales para no llegar al aborto y no es que las personas, si lo desean, no tienen que consumir sustancias. Digo, eso es una elección personal, ¿no? Y hablando de elección personal, se me viene Fallo Arriola a la cabeza. De hecho, lo estudié en mi formación como abogado. Este año, si no me equivoco, van a ser 15 años ya. Entonces se me viene a la cabeza, hice algunos números antes de la charla. Sí, claro. Sí, ¿Dónde estamos? Digo, ¿qué implicó el Fallo Arriola? Porque después hubo algunos idas y vueltas en cuanto a eso. El fallo Arriola, en realidad, lo que tiene es que planteó, ¿no?, la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal. E incluso tuvo algunos grises que permitieron que algunos abogados, jueces un poco más, no tan garantistas, plantearan ciertas restricciones a lo que se entendía como trascendencia de terceros. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, que es la que yo más conozco por mi trabajo de campo en ese momento, pero también sucedía en otras cámaras del interior del país, había una cámara que decía que trascendencia de terceros no implicaba que se consumiera en un ámbito público y otros que sí, que decían que cuando se consumía en un ámbito público ya era trascendencia de terceros. Y ahí, obviamente, las personas que quedan más expuestas son las personas en situación de calle, las personas que viven en lugares que están hacinados, que no consumen al interior de sus viviendas porque muchas veces incluso no tienen vivienda, ¿no? Entonces, lo que termina es con una aplicación muy discrecional de la ley que, refuerza la persecución sobre quienes están en peores condiciones, ¿no? Quienes están en una situación más vulnerable. Eso por un lado. Y después, la gran deuda que se tiene con respecto al fallo Arriola es que el fallo Arriola llamó a una modificación de la ley de drogas que aún hoy en día estamos esperando. No pasa por falta de voluntad política, no sucede porque no hay todavía las sinergias intrapartidos políticos para que efectivamente se modifique la ley. Yo creo que hubo una ventana de oportunidad por ahí para modificar la ley de drogas. Yo creo que hay momentos, ¿no?, en que hay ventanas de oportunidad para este tipo de debates y que se perdió producto de la pandemia. Creo yo que después de que salió la ILE, una posibilidad era que se debatiera una reforma a la ley de drogas y vino la pandemia y luego creo que esta puerta se cerró. Y después, ¿por qué digo que hay ventanas? Porque me parece que son temas que son complicados en términos en momentos de campaña son temas muy complicados que no se tocan, entonces hay momentos en los cuales hay una ventana de oportunidad y después esa ventana de oportunidad se cierra porque en verdad cuando hablamos de drogas, ¿no?, o sea, de sustancias psicoactivas ilegales en momentos de campaña, en general lo que prima
son los discursos que hablan de narcotráfico, de seguridad, de acabar con el crimen organizado, entonces todo lo que tiene que ver con ampliación de derechos y demás, digamos, no es objeto de debate, ¿no? Sobre todo en tema de política de drogas. Entonces, digo, creo que se perdió esa oportunidad y ahora no estamos en un buen momento para debatir esto, creo yo, ¿no? En términos de crimen organizado, sé que es una tesis en sí misma y que requiere infinitas conversaciones al respecto. Me animo a decir que en el último tiempo en Argentina se viene hablando un poco más, que es algo que en América Latina ya viene sucediendo hace rato. En algún sentido me sale decir dónde estamos y qué relación tiene eso con el prohibicionismo. El tema de que cuando se habla de política de droga y se traen conceptos como crimen organizado o narcotráfico u otros similares, es que en verdad se está englobando un montón de prácticas disímiles bajo un concepto que en realidad, o sea, una categoría que oscurece esa diversidad y lo que tiende a hacer es generar temor en la sociedad que tiende a apoyar políticas de corte represivo, ¿no? Si uno habla de avance del narcotráfico, la gente cuando habla de narcotráfico, ¿no? La opinión pública en general narcotráfico piensa que tiene un Pablo Escobar, ¿no? Metido en algún lado en Argentina. Y que todas las personas que venden sustancias terminan siendo una especie de pequeño Pablo Escobar. Y cuando uno ve, digamos, las modalidades de venta de sustancias, no solo cambian de sustancia en sustancia, sino que además incluso, ¿no? Las formas de vender sustancias son muy disímiles en todo el territorio, incluso para una misma sustancia, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de venta de sustancias, no hay que hablar de narcotráfico, ni de microtráfico, ni nada, sino hablar de venta de sustancias y ser muy precisos cuando estamos describiendo qué tipo, ¿no? O qué modalidad de venta, ¿no? Se está dando en cada lugar. Pasa que el tema es que como se sabe poco, y tampoco yo creo que también hay poco interés en conocer, porque es mucho más útil también, ¿no? En términos de rédito político, hablar de vamos a combatir el narcotráfico. Ahora, cuando uno ve cuáles son las prácticas efectivas que después se llevan adelante para combatir ese narcotráfico, se encuentra en realidad con allanamientos a personas que son vendedores de poca monta o incluso cultivadores de cannabis, ¿no? Bueno, entonces creo que son términos que generan e infunden temor en la sociedad y habilitan a la aplicación de medidas sumamente represivas. Que, a ver, para dar un ejemplo y que no quede como una opinión personal, si uno toma los discursos que ha habido en el 2019, ¿no? O sea, el gobierno de Alianza Cambiemos llegó con un discurso de combatir el narcotráfico. La famosa guerra contra las drogas. Exactamente. O sea, después de que a nivel internacional se estaban comenzando en realidad a plantear la necesidad de una modificación de las políticas prohibicionistas porque, digamos, son contrarias a los compromisos asumidos por los estados en materia de derechos humanos, a la Argentina Alianza Cambiemos, cuando ganó, volvió a enarbolar a nivel internacional, ¿no? Esta idea del combate, de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, cuando uno ve las estadísticas, ¿no? De los propios organismos estatales, ¿no? Se da cuenta que en verdad no se combatió el narcotráfico, sino que lo que se terminó, digamos, persiguiendo son a personas que venden, o sea, personas que consumen. A los soldaditos. No, ni siquiera personas que consumen, personas que venden en pequeñas cantidades y también en mayor cantidad a personas que cultivan cannabis. O sea, para dejarlo más claro, las causas entre el 2014 y 2019, de acuerdo al Sistema Nacional de Información Criminal, que es un sistema mediante el cual las fuerzas de seguridad de todo el país, policías, bueno, todas las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, PSA, informan al Ministerio de Seguridad. Los hechos presuntamente delictuosos vinculados a infracción a la ley de drogas crecieron entre el 2014 y el 2019 de 32.000 monedas a 98.000 monedas. Cuando uno pone la lupa en dónde se produce el aumento, se da cuenta que el salto se produce en el último año, del 2018 al 2019, que pasa de 68.000 a 98.000. Y cuando uno ve cuáles son las causas que crecen, son la tenencia para consumo. Entonces, incluso si uno analiza estadísticamente todo el periodo, uno repara en que entre el 65 y el 66% de todas las causas estaban vinculadas a tenencia para consumo o tenencia simple. Es decir, que la mayor parte de las causas no tenían nada que ver con el comercio de sustancias. E incluso la tercera categoría, digamos, con más cantidad de casos, era otros delitos. Y cuando se empieza a preguntar, cuando en realidad funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación comienzan a preguntar a las fuerzas de seguridad cuándo ponían otros delitos, era cuando no sabían si poner tenencia para consumo o tenencia simple. Entonces, incluso tenemos que sospechar que aún es mayor el porcentaje de las causas de tenencia para consumo y tenencia simple en relación al total de causas por infracción a la ley de drogas que informan las
las fuerzas de seguridad. Y por otra parte, cuando uno analiza otras estadísticas, como por ejemplo las que produce la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, que informa las causas que ingresan a la justicia federal, ¿no? O sea, en la Argentina se desfederalizó, con lo cual, digamos, en algunas provincias las causas de menor cuantía se juzgan a nivel provincial, pero bueno, las cosas más importantes se juzgan a nivel federal. Cuando uno analiza algunos datos que ofrece la Procunar, uno advierte que la mayor cantidad de causas tienen una o ninguna persona inculpada por el delito. Y que solamente el 3% de las causas, era el 4% de las causas, tienen 3 o más personas asociadas a ese delito. Entonces, ¿qué implica eso? Y si uno lo piensa en términos prácticos, si hay un delito de infracción a la ley de drogas, si uno tiene 0 o ninguna persona imputada, no está atrás de una banda. En cambio, si uno tiene 3 o más personas, sí atrás estás desbaratando. Y ni siquiera estás del todo seguro, pero claro, ya, digo... hay más chances. Claro, si hay una causa con gran cantidad de imputados, uno piensa que hay un mínimo de organización y más personas involucradas en la infracción. Sí. Bueno, ese porcentaje en la Argentina de 3 o más personas es solamente en el 4% de las causas. Era solamente en el 4% de las causas en el 2020. Con lo cual, uno ahí ya advierte que el grueso de la persecución es a usuarios, porque las causas de tenencia para consumo con necesidad de residencia son las que más crecieron, y después a personas que venden, el resto son comercialización. Bueno, entonces, pero es grandes bandas que comercializan, no. Personas que venden en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, 1 o 2 individuos que son detenidos vendiendo sustancias en pequeñas cantidades. Y después, otro dato muy importante es que mientras se debatía la ley de cannabis medicinal en el Congreso de la Nación, las causas que más crecieron, no en términos absolutos, ¿no?, pero en términos relativos, fueron las causas asociadas al cultivo de cannabis. Las causas por comercialización crecieron un 30%, las de consumo un 11%, y las causas asociadas al cultivo de cannabis un 58%. O sea, se estaba batiendo la ley de cannabis medicinal y afuera del Congreso se estaba persiguiendo cada vez más a personas que cultivaban cannabis, ¿no? ¿Por qué crees que sigue teniendo tanta vida, me sale decir, el discurso de la guerra contra las drogas y esa imagen de alguna ministra de seguridad quemando algún ladrillo de prensado? Digo, ¿por qué crees que sigue teniendo tanta prensa y que inclusive gran parte de la sociedad sigue celebrando ese tipo de imágenes? Porque creo que son, digamos, las premisas desde las cuales hace años se piensa el uso y la venta de drogas, ¿no? O sea, es en el 70 que Nixon declara la guerra contra las drogas, y la forma de declarar la guerra contra las drogas era, por un lado, desbaratar, ¿no?, laboratorios, quemar zonas de cultivo, y por otra parte, digamos, generar interdicciones en las rutas de tráfico. Esa es un poco la lógica que sigue funcionando, ¿no? Y también incluso creo que por eso muchas veces sucede que cuando hacen algún operativo y encuentran algunas pocas cantidades de bolsas, lo que hacen es juntar varios operativos y ponerlos en una mesa y hacer un gran despliegue como para dar cuenta de que hay cantidad. Pero si uno ve después las noticias en muchos medios periodísticos locales, lo que ve es una plantita, 2 bolsitas, y decís, esta persona claramente, si vendía, lo hacía como mecanismo de subsistencia, ¿no? Y creo que en un contexto en el cual la situación económica es cada vez más grave, muchas personas recurren como una forma también de hacer frente a la situación a la venta de sustancias psicoactivas ilegales. Y creo que el gran riesgo ahí es hablar de eso en términos de narcotráfico, ¿no? Eso no es narcotráfico, porque me parece que si hablamos de narcotráfico, entonces de vuelta lo que llevamos es a que determinados sectores de la población asocien esa venta al menudeo, ¿no?, de los eslabones más bajos de la cadena a personas peligrosas que generan, que están asociadas a bandas criminales, y en realidad es a lo mejor una jefa de hogar monoparental en un barrio popular, ¿no?, que no llega a fin de mes, o ¿no?, para hacer el estereotipo más habitual de persona que es detenida por las fuerzas de seguridad, ¿no? Creo que básicamente eso es lo que sucede, es eso. Yendo, me sale decir, y lo hago entre comillas, al narcotráfico puro y duro, no al pequeño consumidor o vendedor. ¿Cómo se viene avanzando en ese sentido en Argentina? Porque, de vuelta, es algo que sucede en toda América Latina. ¿Cuál es esa radiografía a grandes rasgos en nuestro país y en la región? Mira, yo no soy especialista en lo que sería, digamos, narcotráfico. Es un tema que la verdad es bastante complicado de investigar. Pero bueno, creo que en términos de opinión pública, por ahí quizás lo más interesante es ver el efecto que genera, ¿no? Pensemos en... yo cada vez que se habla de esto,
recuerdo el discurso de Vidal, ¿no? En su momento, que dijo que, o sea, estaba bien fumarse un porrito en Palermo, pero cuando consumía alguien en una villa, en un barrio, era un problema. Y cuando habla también, ¿no? de venta, vuelve a asociar la venta de sustancias psicoactivas ilegales a la que se produce en los barrios, y como si no hubiese personas en la mitad de Recoleta. Claro, en Recoleta que vendieran, o incluso gente que tiene una casa en Nordelta que se dedique, no sé, al tráfico ilegal de sustancias o de precursores químicos, ¿no? Entonces, creo que tal vez lo más peligroso de estos discursos es que siempre cuando se habla de drogas, el estereotipo es drogas, delincuencia, pobreza, juventud, ¿no? Y hacia ahí va también los esfuerzos represivos. En términos de uso recreativo, sí. ¿crees que como sociedad estamos preparados para hablar de eso o todavía nos falta mucho? Yo estoy, bueno, en realidad, más que por ahí uso recreativo, lo bueno es hablar creo yo que es más completo hablar de un uso adulto. Igual tampoco me termina de convencer el término uso adulto, pero uso adulto en el sentido de que me parece que uso adulto es que cada persona adulta entiende que ese uso lo hace por determinado motivo, ¿no? Puede ser un uso, incluso, y si llegamos a ese punto de debate, creo que incluso se puede decir, bueno, para algunas personas el uso de la marihuana es recreativo, lo hace con fines recreativos, otros entienden que el uso es terapéutico, pero no significa que por eso sea un uso medicinal terapéutico, es decir, por ahí no recurren a un profesional de la medicina, ¿no? Sino que hacen un uso terapéutico porque, no sé, les sirve para dormir a la noche, entonces se entiende que ese uso es terapéutico o les calma la ansiedad. Y otras personas que hacen un uso un uso medicinal de una sustancia, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que pasa por ahí. No te quiero dejar de preguntar, antes hablábamos de cannabis medicinal y el emblemático Reprocan, y que en los últimos meses, en 2024, ha sufrido, me animo a decir, ciertos ataques. En lo personal soy paciente y hace más de 10 meses estoy esperando la renovación. ¿Qué implicó el Reprocan en Argentina y qué puede implicar a largo plazo también? El Reprocan en la Argentina implicó una victoria en su momento porque, como decía hace un rato, la ley de cannabis medicinal inicialmente no contemplaba el cultivo. Entonces, cuando en el 2019 se abre la posibilidad de re-reglamentar la ley de cannabis medicinal, se crea una nueva reglamentación de la que participan organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Canábica sobre todo, y también la RACME, que es la red de cannabis y sus usos medicinales en ese momento del CONICET. Se logra finalmente crear este famoso registro de personas usuarias, cultivadoras, y es un gran logro, ¿no? Porque finalmente las personas que cultivaban cannabis y ya sea para terceros o incluso para su propio uso, quedaban, digamos, amparadas, ¿no? De eventuales allanamientos y detenciones policiales. Ahora, lo que sucede es que recientemente, con el cambio de gobierno, se está poniendo en tela de juicio los criterios, ¿no? del Reprocan, generando, digamos, una fuerte preocupación, por un lado, en las personas usuarias, también en las personas cultivadoras, y creo que con un enfoque bastante, sí, equivocado, porque en verdad, si se atiende a lo que dice la ley de cannabis medicinal, no en ningún lugar se listan patologías, sino que se deja a criterio del profesional de la salud si ese uso, digamos, es beneficioso para la salud de la persona o no. Entonces, lo que se está poniendo en tela de juicio desde el ámbito político es un criterio de un profesional de la salud, ¿no? Y desde este lado no solo se han intentado listar patologías, como si esto fuese posible, porque además es un campo que está en permanente crecimiento y desarrollo, porque no ha sido investigado producto de que el cannabis estaba prohibido, ¿no? Y estuvo prohibido durante muchísimos años y sigue prohibido en muchos lados. Sino que además, incluso también lo que se está, digamos, poniendo en tela de juicio es algunos profesionales de la salud diciendo que, autorizaban a muchos pacientes, ¿no? Como si esto fuese un crimen y la ley no lo tuviese contemplado, ¿no? Que los profesionales pudiesen inscribir. Además, la existencia de un único profesional que habilite a varias personas también tiene que ver con que en un principio, entiendo yo, ¿no? Y producto también de una serie de encuestas que hicimos desde la RACME, muchos profesionales de la salud tenían muchísimo temor, porque no conocían del tema y no se animaban. Entonces, los profesionales de la salud que habían venido investigando en este tema, que eran unos pocos, fueron los que sostuvieron, ¿no? esto y generaron, digamos, habilitaciones porque eran los únicos que efectivamente lo realizaban.
Y otra cuestión también es que como era algo ilegal, muchas personas hacían un uso terapéutico, por ejemplo, para para artrosis, pero sin el acompañamiento de un médico. Entonces, cuando se hace necesario contar con el aval de un profesional de la salud, tienen que recurrir desesperadamente a un médico para explicarles, y bueno, y eso llevó a que unas pocas personas que estaban dispuestas, digamos, se cargasen en la espalda en realidad ese trabajo, y hoy en día es ese trabajo que se está intentando criminalizar o poner bajo la lupa, ¿no? ¿Por qué y cuándo decidiste meterte en estos temas? Vamos más a Florencia persona. Yo empecé a trabajar estos temas en el 2007, hace muchísimo tiempo. Yo tenía, digamos, formaba parte, digamos, de un grupo de personas, muchas de las cuales hacían uso de sus varias sustancias psicoactivas en aquel momento, que no es lo mismo que ahora. Y, digamos, y varios de ellos, en su mayoría eran varones, habían tenido problemas con la ley, si se quiere, ¿no? Habían, o sea, sufrido un pedido de captura, habían sido detenidos, habían paseado por varias comisarías de ciudad, digamos, producto de una tenencia para consumo. Y entonces yo en ese momento estaba terminando la carrera de antropología, curso un seminario de antropología política y jurídica que dictaba el programa de antropología política y jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la facultad, que le daban Sofía Tiscornia, María Victoria Pita, María José Sarraberú, Carla Villalta, Josefina Martínez. Y ahí me empiezo a entusiasmar con cruzar, digamos, todo lo que tiene que ver con prácticas policiales y del sistema penal y todo el tema de drogas, ¿no? Y entonces escribo mi trabajo de seminario sobre este tema, y un poco saliendo un poco del molde, ¿no? Porque hasta ese momento, en realidad, mayormente lo que se escribía sobre drogas era desde el ámbito, digamos, de la salud. Y bueno, me interesó eso y empecé a escribir ese trabajo, y después Sofía Tiscornia, que era, digamos, la directora del equipo, se ofrece a dirigirme para la tesis de licenciatura, que trabajo la aplicación de la ley de drogas en la ciudad de Buenos Aires. Y después como directora mía, cuando ingresé me presenté al CONICET como una beca de doctorado, ¿no? Después de ese momento en la facultad, ¿sentís que hubo algún momento en particular que te acuerdes en el cual confirmaste o reafirmaste yo me quiero meter a fondo en este tema? Como que siempre me gustó, me interesó, y después fui encontrando diferentes... O sea, lo que tiene este tema es que es como... Ha ido mutando mucho en los últimos años, no te deja aburrirte en el sentido de que hay muchos cambios. Tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando me presenté a la beca de CONICET, a la primera, en el 2010, estaba por empezar a debatirse la reforma integral a la ley de drogas, ¿no? Ya había presentado proyectos de modificación de la ley a algunos diputados de diferentes fuerzas políticas. Claro, yo llego, me siento con Sofía, con mi proyecto para presentarme a la beca, y le digo, no, Sofía, pero mirá, si todavía, antes de que salga, que evalúen el proyecto, se reforma la ley de drogas, ¿yo qué voy a hacer? O sea, a ese nivel de ansiedad. Y nada, hoy en día pienso, digamos, miro para atrás y digo, ¿qué nivel de locura manejaba, ¿no? Que pensaba que antes de que si me salía la beca de doctorado de CONICET, ya iba a estar sancionada la ley de drogas, y ya no te preocupes. Todo va a estar bien. Claro, todo va a estar bien. Bueno, y ahí llegué a analizar todo el proceso de debate de la ley de drogas, nunca se modificó la ley de drogas. Y bueno, y ahora pasaron 20 y pico de años y yo sigo analizando la persecución a cultivadores de cannabis en todo el país, o sea, y bueno, todos los cambios normativos que hay, ¿no? Fue creciendo mucho el tema, se fue diversificando, incluso tuve que ir como no recortando, pero cada vez como que el tema que yo trabajaba antes era como el mundo en sí mismo, porque era mucho más chico el campo, y ahora, bueno, se diversificó mucho más, ¿no? Con toda la aparición de, varios científicos, sobre todo, digamos, del ámbito de las ciencias, digamos, naturales, más duras, que trabajan, o las ciencias médicas, que comenzaron a interesarse por el tema del cannabis, ¿no? Que esto es un fenómeno bastante más reciente, de 2015, 2016, y que, bueno, también lleva a otros intereses por el vínculo entre la sociedad civil y los profesionales de la salud o los científicos, digo, se abre todo un universo, ¿no? ¿Cambiarías algo de tu forma de vivir? Es una pregunta que hacemos al final, así como el picadito final. De mi forma de vivir y vivir un poco más tranquila. ¿En qué sentido? Y que soy muy acelerada. Okay. ¿Sentís que es parte tiene que ver solo con Florencia o con la vida que llevamos en la ciudad de Buenos Aires en particular? Florencia está por sobre. Ok, está más. Viven 2X, podríamos decir, claro, en términos de WhatsApp, sí, por ejemplo. Así como hablo de rápido, vivo así acelerada, así no paro un segundo. Debería
Bien, quizá esta conversación sirve para volver a meditarlo. Y después una última en este picadito. ¿Tenés algún límite, digo, alguna frontera, algo en lo que no cederías? ¿En qué sentido? Político, moral, ético. Trabajás temas en los que me imagino que hay límites constantemente. No, soy bastante laxa en ese, o sea, Bien. en el término que es infracción a la ley, soy como bastante laxa, entiendo como esas cuestiones, no sé si... sí, hay algunos temas que sí me generan como más incomodidad y que no los trabajaría, la verdad, porque tampoco me interesa. O sea, me interesa trabajar temas que tienen que ver con reconocimiento de derechos, conquista de derechos y por ahí temas que tienen que ver con punitivismo. No es como mi campo. Y hablando de lo que te gusta, si tenés que imaginarte y tenés la varita mágica por un rato, ¿con qué Argentina sueña Florencia? Demasiado, pero bueno, vamos a permitirnos. Si nos salimos un rato de la coyuntura, digo, pensando más en un largo plazo y sobre todo con estos temas que hoy charlamos. En relación a estos temas y a una regulación del mercado de todas las sustancias. Pero no solo acá, sino en diferentes países del mundo. Se está avanzando bastante, pero en términos de política de drogas, eso. Y después, bueno, en términos generales, más justicia social, más equidad. Bien. Es largo el listado de pedir. Bien. Ya para ir cerrando, tengo acá 5 cartulinas, vamos a decir. La idea es que agarres 3. Si querés agarrar una, son palabras. Y sobre cada palabra, reacciona. Prejuicio. ¿Mío o de quién? No, si querés en línea con lo que estuvimos charlando hoy. Y prejuicios, hay prejuicios en relación al consumo de sustancias, a los usuarios de sustancias, a las personas que venden sustancias. Es un campo inundado de prejuicios. O sea, hay poca información y lo que abundan son los prejuicios, creo. Bien. Voy con la segunda. Libertad. Todo lo que no estamos viviendo ahora. Desarrolle. No, libertad de elegir un estilo de vida, renunciar al uso de drogas, ¿no? Hacer libre uso del propio cuerpo, no confundir uso de sustancias con una persona que no tiene capacidad de elección. No hay que confundir uso de sustancias con, digamos, una situación de vulnerabilidad, que la persona tenga una... Digo, muchas veces una situación de vulnerabilidad puede llevar al uso de sustancias, pero eso no significa que esa persona pierda la capacidad de elección y que hay que acompañarla, no para decirle qué es lo que tiene que elegir o dejar de elegir, porque así las cosas no funcionan, me parece, sino que si una persona hace uso de sustancias y ve, digamos, y vive una situación, digamos, en la cual o vive una situación muy, digamos, de mucha vulnerabilidad, lo que hay que intentar es restituir esos derechos que son vulnerados, ¿no? Y en todo caso, si el consumo de esas sustancias empeora su situación, acompañarlo para que reduzca la mayor cantidad de daños, ¿no? Que te puede implicar, en algunos casos, llegar a abandonar las sustancias es muy perjudicial y en otros casos no. Hay un montón de grises e intermedios, ¿no? Estas políticas, las llamadas políticas de reducción de daños. Así que excelente. creo que Tercera y última. A ver. Bienestar. Bueno, este es interesante para pensar. Creo que se puede pensar en relación a la medicina, ¿no? Como la medicina en general, la salud es pensado como ausencia de enfermedad y en realidad creo que se puede pensar, debería pensarse de una forma más amplia, ¿no? Como bienestar. Y a veces el bienestar está asociado al goce y al uso de determinadas sustancias y creo que ahí la medicina tiene que un poco, como campo de conocimiento, ¿no? Tiene que, si se quiere, amigarse un poco con la idea del goce y no solo de esta idea de salud como ausencia de enfermedad, ¿no? O como estar libre de patologías y enfermedades. Excelente. Y ahora sí, última pregunta. Como sabés, este proyecto se llama Rato y nos gusta preguntar para cerrar. Teniendo en cuenta lo que charlamos, ¿a quién le pedirías un rato para hablar y por qué? Ay, no sé, que me mataste. A ver. Hay tiempo, no hay apuro. Sí, no tengo... Nos quedamos hasta la noche. Sí, a ver. Un rato. Soy complicada para eso, ¿eh? No suelo idolatrar a la gente, entonces me cuesta mucho pensar así a alguien con el que iría... ¿Con quién hablaría? No sé. La verdad no sé. Estoy pensando, pero no se me ocurre. No necesariamente por idolatría, ¿eh? Puede ser por interés en este campo de temas. Sí, pero...
No sé, no. No, me pasa que como que no sé si no tengo gente que me diga, ay, con esta persona no, como que me interesa hablar con mucha gente de diferentes temas, pero me cuesta pensar en alguien con el cual diría, con esta persona, por ahí me estoy pasando así a alguien, por el momento, y no se me ocurre, pues me cae la ficha, pero a ver. Si lo pudiéramos traer al presente al diputado radical que mencionaste al principio, ¿te No gustaría? tengo ningún interés de hablar. Listo, bien. No, pues ya sé lo que va a decir. Okay. No, además porque habría una brecha histórica muy, muy amplia. Bien. No sé, no. Queda ahí picando. Sí, la verdad que sí. Sí, estoy pensando y no se me queda ocurre picando. nada. Y fuera del aire la responderemos. No, tampoco. Tampoco. Bien, quedará puntitos suspensivos. Gracias por venir, Flor, y por tu rato. Me mataste con esa pregunta. Sigo pensando,